¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles. Doctor Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Ignacio? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, Carlos, ¿cómo están? ¿Qué hay? A ver, te pongo la pregunta porque te lo leí, ¿eh? Es decir, es todo él estos meses, ¿eh? ¿Dónde está la señora que llega el 1 de octubre, caray? La doctora. Este, es mucho, ¿no? Decía yo el Sí, otro día que no es fácil estar al lado de alguien cuando le están gritando del Zócalo, no te vayas, no te vayas. No, no, sí, yo llego, oigan, ¿no? ¿Cómo ves lo que ha pasado en estos días? Bueno, yo, pues mira, yo lo veo igual que Ah, lo que ha pasado estos meses, ¿no? Básicamente lo mismo, nomás que camino al fin del gobierno. Eh, Va a haber una nueva presidenta, vamos a ver qué hace la nueva presidenta. Yo estoy hasta la coronilla de las interpretaciones de lo que va a ser, de lo que está pensando, de lo que no está pensando. Pues esperemos a ver qué dice. En qué tono lo dice, la cosa empieza con su discurso. Probablemente, como todos los discursos, no hay que olvidarse también de la tradición de los presidentes entrantes. Hacen unos elogios encendidos del patriotismo y la entrega del país que reciben de parte del presidente saliente. En eso no hay no habrá, creo que, ninguna novedad. Pero, en fin, es otro tono, es otra persona, a fuerza será otro lenguaje, aunque repita los eslogans de la 4T, sonará distinto y sobre todo yo creo que va a haber una inauguración muy importante ese día, que es, digamos, el fin de las mañaneras, como las conocemos, que han sido pues, realmente un episodio o un instrumento de comunicación muy efectivo y a la vez muy tóxico, que ha envenenado mucho el ambiente de la conversación pública en el país. Me parece que de eso sí vamos a descansar. hablábamos antes de entrar también que le deja, entre otras cosas, Culiacán, aunque todo es cuestión del amarillismo de los medios. Parece que hay otros que tienen otra interpretación, ¿no? sí, Sí, llevan 44, leí antes de grabar Adrián López, van 44 muertos, otro tanto desaparecidos, Ah, etc. sí, 44 muertos Ya, ya. ya van 44 en estos días de crisis. Juan Ignacio. sí, bueno, mira, en este tema de cómo termina el presidente López Obrador, pues siendo igual de expansivo que ha sido siempre, ¿no? Dominando absolutamente, hasta el último minuto va a estar dominando la escena pública en el país para ya dejar entrar a Claudia Sheinbaum, que pues al igual que Héctor, pues no sabemos, es el misterio de Tutankamón, no sabemos cómo es, qué piensa, qué dice respecto de los problemas agravados en el país, y por si fuera poco, pues le va a dejar al hijo ahí como dueño del partidote que es hoy en día Morena. Pero en fin, ese podría ser tema de otro programa porque, digamos, es interesante, literalmente como dijera Juan Pablo II, su primera visita a México hace 40, 50 años, que decía, me voy pero no me voy. Sí, sí, me voy pero les dejo al hijo, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra es lo que vemos estos últimos días. A mí me ha sorprendido mucho lo de Culiacán, porque ha sido, y mira, que no ha sido exento en el gobierno del presidente Calderón. Yo recuerdo precisamente un día de grito que hubo unas granadas en Morelia durante la festividad. Siempre han sido, pues, momentos de seguridad complicados en algunas zonas del país, pero el hecho de que en Sinaloa se suspendieran las festividades patrias, pues ya era algo llamativo, ¿no? Después tenemos que el general responsable de la zona, que uno imagina que es un general pues de amplia experiencia, por lo menos táctica, ¿no? O estratégica contra el crimen, no tienen por qué ser buenos voceros o que se desempeñen con facilidad ante los medios de comunicación para decir mensajes. Dicen lo que les dicen que tiene que decir, sobre todo con este gobierno. Y bueno, pues dijo lo que dijo el presidente, ¿no?
básicamente, que no es un asunto de las fuerzas del Estado mexicano, sino de los delincuentes, que esto se va a acabar cuando ellos dejen de dispararse, básicamente, y dejen de enfrentarse. Pocos días atrás el presidente dijo lo mismo, que les hacía un llamado a la responsabilidad, ¿no? Que porque había vidas humanas y que él creía que con su autoridad moral, que era la del presidente, podían escuchar los miembros del crimen organizado, que pues parece ser que no lo escuchan claramente. Pero es pavoroso lo que dijo el general, pero tiene sentido con todo lo que ha dicho el presidente durante su periodo de gobierno. ¿Qué dijo el presidente el día de hoy en la mañana? Dijo que había más muertos en Guanajuato. Como si Guanajuato estuviera por Groenlandia o yo qué sé. No, esto es muy sintomático del país que está dejando López Obrador a Claudio Sheinbaum. Un país donde a él le importa que haya más muertos en el lado de la oposición que en el lado de los que gobierna su partido. Es esa división de país, incluso en políticas públicas, ya deja tú en el discurso presidencial. Es gravísimo eso que dijo el presidente. Y si lo acompañamos de todo el paquete que hemos visto en Culiacán en los últimos días, particularmente estos últimos bastante violentos en la capital del estado, pues me parece que sí es un tema que dejó mucho, mucho por desear, López Obrador. Ahora, en los próximos días se va a formalizar lo que era temporal y la Guardia Nacional va a pasar a la Sedena y por lo tanto van a acabar teniendo 180, 200,000. Y entonces la estrategia no va a poder ser muy diferente cuando tienes a 200,000, ¿no, Héctor? Militares haciendo la tarea, ¿no? Mira, lo que va a suceder, para mal yo creo, pero eso es lo que va a suceder, es que la seguridad pública del país va a pasar constitucionalmente a ser una de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Bueno, la seguridad pública del país es lo que sucede con el crimen, con todos los tipos de crímenes que hay en el país, empezando desde luego por los homicidios, pero no solo. Entonces, esta responsabilidad es la que el ejército va a tener que asumir constitucionalmente a partir del traslado de la Guardia Nacional al mando de la defensa. Y es el ejército quien va a tenerle que dar cuenta a los ciudadanos del Estado que guarda la seguridad pública. Si la actitud del ejército va a ser la del general de Sinaloa, pues ya estamos en un grave problema de que el ejército no va a actuar contra los criminales mientras los criminales no se serenen, no le hagan caso a sus mamás y a sus abuelas y no se porten bien. Entonces, ¿qué clase de seguridad pública es la que va a garantizar el ejército para el país? La que dijo el general, esta que cita Juan Ignacio, o la que le ordena la ley. Es una pregunta pues muy sencilla, pero da vértigo pensar en el problema de violencia y de inseguridad pública que este nuevo agente constitucional responsable de la seguridad pública va a enfrentar. De veras, da vértigo pensar. Sí, porque estamos hablando del norte, pero ¿qué tal el sur del país? ¿No? En Chiapas cada vez más y más y más poblaciones desplazadas y más poblaciones que no pueden vivir ahí, ¿no? Juan Ignacio, es decir, Sí, desplazadas por el crimen organizado, pues sí, grupos de delincuencia. Ese es el fenómeno. Y como decíamos, se están yendo a Guatemala. Sí, ahora sí que están saliendo de Guatepeor, ¿no? Se están yendo a otro lado. Entonces tenemos ese asunto en el norte y en el sur. Leía yo una nota, si mal no recuerdo, en Reforma, que afuera de algunas estaciones del metro en la ciudad están reclutando militares para que vayan a Caborca, Sonora. Está difícil allá la cosa y necesitan mandar gente.
es el tipo de asuntos que vas viendo, cómo sí hubo por parte del presidente López Obrador y de su gobierno un abandono de las tareas de seguridad pública. Ojo, esto viene en un marco, todo lo de Culiacán, de lo que pasó hace unos meses Y claro, entre narcotraficantes, entre criminales. Y que lo dijimos en este programa, como no nos dice nada, vamos a esperar a ver qué dicen los criminales. Los criminales tienen la palabra. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos una carta ayer de General García Luna desde la cárcel, ¿no? Y ahí viene la sentencia. Entonces, todo esto se está volviendo un caldo muy, hasta escabroso, te diría, ¿no? En términos mediáticos y noticiosos suena muy interesante, pero, caray, estamos a unos niveles delicados, ¿no? sí, ¿cuál era la palabra que tú usaste ahorita, Héctor? ¿No? ¿No? Vacío, es decir, sí está fuerte. Es decir, sí. Bueno, eso si hablamos de inseguridad, si hablamos de casi cualquier otro aspecto de la herencia que recibe de López Obrador, del país real que recibe Claudia Sheinbaum de manos del presidente saliente, que no es desde luego el país de las mañaneras, es un país real que presenta otra vez situaciones de vértigo en todo, en materia de salud, en materia de finanzas públicas, en materia de crecimiento de la economía, en materia de relación con nuestros socios comerciales de América del Norte, en materia de calidad de la administración del Estado, en cosas realmente muy graves que hay que resolver, que no se pueden resolver con discursos. La presidenta electa tuvo una frase, pues aparentemente muy lograda, pero en el fondo muy desafortunada, mientras acompañaba al presidente en Chiapas y dijo, Chiapas es el ejemplo de lo que es la cuarta transformación. Y alguien por ahí hizo el recuento de las realidades de Chiapas. Si eso es la cuarta transformación, eso es lo que nadie querría para su Estado. Otro tema que no acaba es el de la reforma judicial. Es peor. Enfrentar ese problema le puede llevar la mitad del gobierno a Claudia Sheinbaum sin acabarlo de resolver, porque es imposible de resolver en la práctica. Yo no sé, Van a las acabar personas inventando quién sabe qué. que tenían un juicio familiar, civil, alguna cosa, y que lo han tenido parado ahorita por estos momentos, que se olviden en 6 meses con la No, no, desaparición de jueces, magistrados y juzgados. no va a ser fácil. Héctor, se nos acabó el tiempo. Juan Ignacio, que les vaya muy bien.